There's an interesting story from the life and ministry of John Hay Wesley un cuento muy interesante de la vida de Juan Wesley that relates to tying together the Lord's Supper with the marriage supper of the Lamb. que se relaciona al enlace entre la Santa Cena y el banquete del Cordero, It deals with soteriology que trata con la soteriología, and eschatology, escatología, the nature of Christ. la naturaleza de Cristo. Yeah, it's just an interesting story. Es un cuento interesante. As you may remember, John Wesley became a Christian after he was already a Catholic priest, Tal vez Anglican priest. Tal vez usted recuerda que Juan Wesley se convirtió a Cristo después de ser sacerdote anglicano. And when he received Christ, he also received assurance of his salvation. Y que cuando recibió a Cristo, también recibió la seguridad de su salvación. And that became an important part of his teaching and preaching. Y eso se convirtió en ser una parte importante de su predicación y su enseñanza. That both you can be forgiven and you can know you're forgiven. Que podemos tanto recibir el perdón como tener seguridad de nuestro perdón. Through the witness of the Holy Spirit and your witness. Por el testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu o con su espíritu. So he preached that as an important part of the gospel. Entonces él predicó esa seguridad de la salvación como una parte importante del evangelio. Now, Wesley's mother was a devout Christian. La mamá de Wesley era una cristiana muy devota. She had taught Wesley much of what he understood of the faith. Le había enseñado a Wesley mucho de lo que él entendía sobre la fe. Because she taught him to read and gave him early parts of his education at home. Porque ella le enseñaba en casa en sus años tempranos, como la escuela en casa. So she had a great influence on his theology. Ella tenía una influencia grande en su teología. So when he began to testify to and preach about this assurance of salvation, Entonces cuando Wesley comenzó a predicar o testificar a la seguridad de la salvación, his mother said to him, su mamá le dijo a él, I've never experienced this. nunca yo he experimentado esa seguridad. And I don't really feel worthy to ask for this. No me siento mérita de pedir a Dios esa seguridad. She felt that it was something higher than her. Ella se sentía que era algo más allá o más alto que ella. Something that was available to those who were more educated or more enlightened than she was. Algo que estaba disponible a la gente más educada o la gente más iluminada. Wesley assured her that by the grace of Christ, this assurance was available to her too. Pero Wesley le aseguró a ella que esta seguridad de la salvación estaba disponible a ella también. That Christ gives this assurance through the Spirit, not based on our merit, but on His grace. Que Cristo nos da la seguridad de nuestra salvación, nuestro perdón, no por nuestros méritos, sino que por su gracia. But Susanna Wesley, his mother, did not experience that. Y entonces la mamá de Wesley, Susana, no experimentó eso. Until one day she was taking Holy Communion. Hasta un día cuando ella estaba celebrando la Santa Cena. And she testified Y ella testificó that in that experience, que en esa experiencia de la Santa Cena, this assurance was given to her. la seguridad fue dada a ella. And so she lived the rest of her life with that absolute assurance through the witness of the Spirit. Entonces ella vivía lo demás de su vida con esta seguridad absoluta de su salvación. And so through her testimony, Entonces por su testimonio, we see the connection of this millennia, podemos ver la conexión entre este milenio, such as experienced in edad, Holy Communion, como se puede experimentar en la Santa Cena, with the next millennium, con el próximo o siguiente milenio, as we'll experience it at the marriage supper of the Lamb. como vamos a experimentar en el banquete del Cordero. So we want to bring people to Christ now. Entonces, deseamos llevar a la gente a Cristo ahora, So they're prepared for the time when that judgment comes. para que ellos sean preparados para el tiempo del juzgamiento. Now I want to suggest to you there's a way that you can apply this lesson in your own life and ministry. Quiero sugerirle a usted que hay una manera para aplicar las enseñanzas de la cristología a su vida y su ministerio. Now we've talked about the Christology of Christ in six particular ways. Hemos hablado sobre la cristología en 6 diferentes maneras. The preexistence of La Christ,
preexistencia de Cristo, the incarnation of la Christ, encarnación de Cristo, the nature of la Christ, naturaleza de Cristo, the three offices of los Christ, tres oficios de Cristo, the soteriology of la Christ, soteriología de Cristo and the eschatology of y Christ. la escatología de Cristo. Escatología. I would encourage you, teachers and preachers, Deseo animarles a ustedes, predicadores, maestros, maestras, to teach or preach a lesson or sermon on each one of these six, para enseñar o predicar un sermón o una lección, un estudio bíblico o algo así, sobre cada uno de estas seis cosas. or a series of sermons on each one. O una serie de sermones sobre cada una de las seis. For example, in the pre-existence of Christ, Por ejemplo, hablando sobre la preexistencia de Cristo, there's more material there than you can work into one effective sermon or lesson. hay más material allá que se puede incluir en un sermón o una lección o un estudio bíblico. So if you're going to preach on that, Entonces, si usted va a predicar, por ejemplo, sobre la preexistencia you de either have Cristo, to limit your focus, hay que limitar el enfoque or you're going to do several lessons or sermons on that one subject. o hacer más de un sermón, unos sermones o estudios bíblicos o lecciones sobre ese tema. Now, I don't care whether you do one sermon on each one or 7 sermons on each one. No me importa si usted haga un sermón sobre cada tema o 7 sermones sobre cada tema. But I encourage you to work in these, Pero le anima a usted a trabajar en estas 6 cosas. because these are important understandings for the nature of Christ. Porque son cosas muy importantes para entender la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? There's much misunderstanding in the church about who Jesus is. Hay mucho mal entendimiento en la iglesia acerca de quién es Jesús. And you need to help the church Y understand usted tiene que ayudar a la iglesia a entender the true nature of Christ. la naturaleza verdadera de Cristo. Because the church doesn't understand it. Si la iglesia no entiende la naturaleza de Cristo, Those ¿quién es outside the Cristo? church will never understand it. Ellos afuera de la iglesia nunca van a entenderlo. So spend some time with these. Que invierte tiempo con estas And cosas. ask God to enlighten your mind and your heart Y que usted pida a Dios a iluminar su mente y su so corazón that through His Spirit, para que por medio de su Espíritu Santo you can share this light with your church and with your community. usted pueda comunicar esta luz con su iglesia y su comunidad. God bless you. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.